Bienvenidos a nuestra clase de feedback de la asignatura número 4 de este diplomado de simulación clínica de la Universidad Mayor. Mi nombre es Gemma Jaramillo Pardo, soy coordinadora administrativa académica del Centro de Simulación Clínica y de profesión enfermera. Hoy aprenderemos sobre feedback. Primero veremos qué entendemos como feedback, los orígenes del mismo, etapas del feedback, tipos de feedback, mitos que están alrededor del feedback, beneficios y finalmente toda la vinculación entre feedback y simulación, que es lo que nos compete. ¿Qué entendemos por feedback? Según Bode y Molloy en el 2015, lo definen como el feedback es un proceso por el medio del cual los aprendices obtienen información sobre su rendimiento que les permite apreciar las similitudes y diferencias entre los estándares apropiados para el desempeño de la tarea y las cualidades del suyo propio, y así poder generar una serie de mejoras en el mismo. Los orígenes del feedback, más allá de la educación, el feedback surge gracias al aumento de la mecanización de la revolución industrial. El feedback implica el control de un sistema mediante la reinserción en el mismo de los resultados de un rendimiento. El tema del feedback, más allá de la educación, como bien lo mencioné, inicia sobre el tema de la revolución industrial, pero también se puede ver en diferentes medidas en casi todas las etapas o ciclos que tenemos y con los que podemos convivir diariamente. Pueden ser también similitudes biológicas, porque en realidad tiene que ver mucho con una recirculación de información y mejoras sobre el mismo para tener resultados positivos. En la década del 50 se le suma a este incremento del uso del feedback la cibernética y posteriormente en 1983 la educación. El feedback debe responder ciertas preguntas esenciales para el alumno. La primera de ellas tiene que ver con la pregunta de ¿hacia dónde voy?, que está muy vinculado con que el alumno tiene que tener pleno conocimiento de los resultados, objetivos de aprendizaje que tiene el procedimiento de la actividad en la cual está participando. También cabe la pregunta, ¿cómo estoy yendo? En el fondo, ¿cómo está este alumno realizando este procedimiento en la continuidad del mismo? ¿Y a dónde me dirigiré después? Es muy importante plantearse actividades o tareas que vayan posterior a finalizado su actividad y el mismo feedback, para poder luego ir tomando una evolución de este mismo procedimiento que le quede bastante claro ya sea al alumno como al profesor. El feedback consta de algunas etapas. La primera de ellas tiene que ver con la información sobre el objetivo del desempeño. Esto quiere decir que el alumno debe tener pleno conocimiento de cuáles son los resultados de aprendizaje que tiene mi actividad o procedimiento. La segunda etapa tiene que ver con la información sobre el desempeño que ha llevado a cabo este alumno. Claramente tiene que ver cómo este alumno se ha desempeñado y ha desarrollado un procedimiento a lo largo de toda la actividad. Y finalmente, según mi apreciación la más importante, tiene que ver con las estrategias. Debemos entregarles estrategias para que los alumnos puedan abordar la distancia que va a mediar entre la meta de la tarea o el resultado de aprendizaje en mi actividad y el desempeño de la misma. También podemos encontrar tipos de feedback que se van a dividir en el feedback dialógico, que tiene que ver con todo lo verbal, el feedback escrito, su nombre lo dice, y el feedback en entornos digitales. El feedback dialógico o feedback verbal es el que le haremos mayor hincapié en esta presentación, ya que es más utilizado dentro de la simulación clínica. El feedback dialógico tiene como pilar central la confianza. De hecho, Molloy en el 2015 define confianza como la voluntad de mostrarse vulnerable frente a otro en base a un acto de fe en el que el otro se muestra abierto, confiablemente honesto, vulnerable y competente. Dentro de la misma existen dos pilares grandes para definir feedback dialógico y que sin ellos lo más probable es que no tengamos un feedback eficaz. Uno de ellos es la confianza en la competencia. Quiere decir que tanto como el alumno como el profesor confía ciegamente en que la información que se le entrega es de calidad.
Y además existe la confianza en la comunicación, que tiene que ver con lo cómodo que se siente el alumno al momento de comunicarse con el docente. Eso es muy importante para que la comunicación que exista sea totalmente eficaz. Y la confianza y feedback. Para que exista un feedback formativo dentro del entorno dialógico es necesario que los alumnos tengan la voluntad de revelar sus propias concepciones, que puede que no estén del todo formadas. En otras palabras, deben depositar la confianza en el profesor. Hablaremos también sobre el feedback escrito, que es un feedback poco utilizado dentro de la simulación, pero que también puede ir ganando mucho terreno, ya que es bastante validado. Está el feedback digital o virtual, que tiene que ver con la implementación y el uso de la tecnología para poder realizar feedback, y el híbrido, que es en el fondo la combinación entre ambos, que de hecho este diplomado tiene sistema Blender, tiene que ver con clases presenciales y clases virtuales, y además donde se pueden realizar actividades y se puede en el fondo determinar un feedback continuo. Hablaremos sobre los mitos del feedback. Uno de ellos es que todo feedback es bueno. Yo creo que todos lo hemos escuchado. Existe determinado feedback que no tiene efecto ni sobre el aprendizaje ni sobre el desempeño. De hecho, puede tener efectos negativos sobre el alumno. Dentro de los tipos de feedback existe el feedback crítico. Este tipo de feedback puede producir en el alumno cuando no se brindan aportes suficientes ni estrategias de mejora, provoca una disminución evidente en el desempeño y una desmotivación para realizar tareas próximas. Por otra parte, está el feedback positivo. Este tiene la característica que tiene escaso impacto sobre el desempeño del sujeto de aprendizaje, y como mucho tendrá el potencial de dotarlo de percepciones desorbitadas y erróneas sobre cómo él ejecuta las tareas o logra el desempeño. Por ende, no todo feedback va a ser bueno, porque no todo feedback va a llegar al resultado que esperamos, la incorporación de conocimiento en el alumno. El segundo mito que derribaremos tiene que ver con cuanto más mejor. Cuanto más feedback, mejor. Esto está muy alejado de la realidad. Dentro de ello, para que podamos contextualizarlo, es muy importante la relación docente-alumno, la continuidad de la relación docente-alumno. La idea es que el docente establezca una relación para que él, como educador, logre desarrollar una comprensión rigurosa del trabajo de su alumno a lo largo del tiempo, para que él observe cómo se va modificando un comportamiento en respuesta al feedback que él está entregando. Molloy en el 2009 nos habla también sobre el ámbito laboral médico y nos habla sobre un determinado grupo de alumnos y de un estudio que se realizó para esa investigación del 2009, que tiene que ver con un grupo de alumnos de fisioterapia. Ellos hablan y consideran de que es muy difícil priorizar los mensajes cuando existe una gran cantidad de información entregada en los feedback. Y de hecho, si lo llevan a su desempeño y a su realidad, se van a dar cuenta de que cuando intentamos entregarles mucha información a nuestros alumnos, los alumnos se dispersan y finalmente de una gama amplia de modificaciones que les estamos haciendo hincapié, logran agarrar una y dos y eventualmente casi nunca son las prioritarias. Nuestro tercer mito es el feedback consiste en impartir información. Esto es uno de los mitos que más arraigados están en la población docente, que tiene que ver con que la opinión del profesor sobre lo que se hizo mal y lo que cabe mejorar es lo más importante. Y eso no es la finalidad del feedback. Molloy en el 2009 habla sobre un estudio que determina un promedio de 21 minutos en un grupo donde se realizó feedback, donde 2 minutos de estos 21 fueron dedicados a que el alumno verbalizara lo que sucedió durante el procedimiento. También nos encontramos dentro de una realidad docente donde el tiempo que se le asigna al feedback es cada vez más limitado. El tiempo de la actividad también es muy limitado y muchas veces, queramos o no, para nuestros adentros nos encontramos pidiendo que ojalá nuestros alumnos no quieran comentar
cómo se sintieron, ni qué les sucedió, ni qué aprendieron dentro de nuestra actividad, porque sabemos que el tiempo se nos va de las manos. Entonces, es muy importante planificar una actividad. No solamente planificar la actividad en relación a los resultados de aprendizaje que yo espero de una actividad, ni a cómo yo voy ya a tener la metodología para poder explicar o poder incentivar un conocimiento, sino que también debo planificar mi feedback para poder otorgarle el tiempo ideal. Nuestro último mito de derribar tiene que ver con que el feedback concluye una vez impartida la información. Este, al igual que el interior, es uno de los más arraigados y una de las panaceas con más seguidores. La creencia de que el círculo de feedback finaliza cuando se ha entregado la información sobre el rendimiento es totalmente errónea. Sandler afirma que si no se incluye este factor vinculado de agregarle una nueva tarea subsiguiente al alumno posterior al feedback, al finalizar un feedback, no, nunca va a ayudar a nuestros alumnos a diseñar maneras de avanzar en su aprendizaje. Esta información no es absoluto un feedback si no se le agrega una tarea subsiguiente, sino un mero acto de airear datos. Fernando, en el 2008, postula que existiendo un X número de encuentros de feedback registrados, solo el 50% de estos incluyeron estrategias de mejora para la futura práctica del alumno. Además, sigue siendo muy marcado, según Bout y Molloy en el 2014, la bibliografía en relación a que el docente incorpore mejores técnicas de comunicación. Perfeccionamiento sobre técnicas de comunicación cuando lo más importante en realidad no es que gire en torno al docente, sino que gire en torno al alumno. Es vital contar con estrategias para que el alumno mejore su desempeño. También tiene la responsabilidad de fijar tareas subsiguientes, como lo había comentado. La reacción y observación y evaluación de la siguiente actividad va a determinar la evolución del desempeño del estudiante, lo que va a llevar en el fondo a cerrar el círculo y va a indicar un resultado de proceso. Esto va a ayudar a tanto el docente como el alumno puedan tener una evaluación de su desempeño. Este gráfico del final de la diapositiva nos habla sobre dos tipos de actividades que, si bien es cierto, pueden ser la misma. Por ejemplo, instalación de vía venosa va a ser la actividad 1. Luego viene el feedback, que tiene que ver con informar al alumno, conversar al alumno sobre cuáles fueron, según las etapas, cuáles fueron los resultados de aprendizaje, cuál fue el desempeño y finalmente fijar tareas futuras. En la actividad 2, que va a ser la misma, que puede ser instalación de vía venosa, que se le puede agregar toma de examen o administración de medicamentos, debemos ver si las tareas fijadas se cumplieron y eventualmente observar si hubo una evolución del desempeño y luego concluir con otro feedback y así sucesivamente. Esa es la idea. Bueno, haremos un pequeño repaso en relación a los términos de la simulación. Simulación de baja fidelidad, como ya lo vieron con Nevenka, tiene que ver con los talleres que ustedes y nosotros hemos realizado por bastante tiempo. Esta es una actividad donde la fidelidad que tiene que ver con la realidad del procedimiento es muy baja. Este es un taller, una actividad donde solamente se practica una técnica en específico sin tener un contexto agregado. Y en este tipo de talleres es donde se realiza un feedback continuo con el alumno. La simulación de mediana fidelidad vendría siendo, en el fondo, este mismo tipo de actividad o de taller donde se practica un procedimiento en específico, pero que además le vamos a agregar un contexto. Que, por ejemplo, en este caso puede ser que un paciente cae en paro respiratorio y se le va a realizar RCP. También en este tipo de simulación el feedback es súper importante y es continuo. El feedback y la simulación van muy de la mano. De hecho, se le atribuye una importancia fundamental en la simulación clínica, por lo que no deja de llamar la atención la poca bibliografía publicada que encontramos en relación al feedback y simulación clínica.
Heisenberg en el 2005 identifica el feedback como el rasgo más importante sobre la formación mediante simulación en el ámbito de la salud. El feedback parece ralentizar la pérdida de las competencias adquiridas y permite a los alumnos autoevaluarse o supervisar su progreso hacia la adquisición y el mantenimiento de la competencia. Se considera que existe una forma especializada de feedback dentro de la simulación clínica, que es la obtención de información. Fueron y Gaba en 2007, expertos en simulación, definen obtención de información como la facilitación de una reflexión o de una guía. Promueven que esta reflexión sobre una actividad o un acontecimiento y su análisis subsiguiente es la piedra angular del aprendizaje significativo. Existen rasgos relevantes de feedback en la simulación clínica. De acuerdo a la revisión bibliográfica, hemos encontrado algunos conceptos que podemos utilizar previo a una simulación y posterior a ella, para que tengamos una guía al momento de realizar simulación y feedback dentro de ella. Primero, lo que es súper importante y antes de iniciar la simulación es planificar la actividad. No solo planificar la actividad como resultado de aprendizaje y la metodología que voy a utilizar para poder enseñar el procedimiento, sino que planificar la actividad en relación al feedback también, a la estructura que le voy a dar al feedback y al tiempo que voy a dedicar para esto. Primero vamos a explicar al alumno el proceso de feedback, vamos a identificar la experiencia del alumno en relación al procedimiento que vamos a realizar en esta actividad. Vamos a explorar el sentimiento del alumno en torno a la simulación clínica, que eventualmente sabemos que es bastante estresante, aún así si fuera de baja o mediana fiabilidad. Debatir probables retos y estrategias para gestionar el procedimiento que se va a realizar en la simulación, explorar las metas del alumno en relación a este mismo procedimiento y analizar las demandas que tienen estos mismos alumnos en relación a lo que ellos quieren que nosotros como docentes observemos con más atención dentro de la simulación. Cuando ya finalizó el procedimiento de simulación clínica en relación a baja o mediana fidelidad, que es donde más utilizamos el feedback, debemos recordarle al alumno el proceso de feedback cuando lo vamos a iniciar. Incitar la reacción a incluir expresiones y sentimientos, reafirmar los elementos del desempeño del alumno que satisfacen las expectativas, revisar los retos sugeridos en el debate de presimulación, alentar al diálogo docente-alumno y brindar oportunidades para practicar estrategias que vayan a mejorar el desempeño del alumno. Siempre es súper importante establecer tareas que nos puedan ayudar a ir mejorando progresivamente el desempeño de nuestros alumnos. A modo de resumen y para finalizar esta presentación, cabe definir que la educación ha perdido bastantes conceptos en relación al feedback. Para que la información sea interiorizada, el alumno debe procesar, luego decidir si actuar o no para que conduzca a un resultado diferente. El feedback comenzó a considerarse como una información que se le brinda al alumno después de que éste se haya implicado en una tarea de aprendizaje. Esto, con el paso del tiempo, se ha inhibido y la idea es que nosotros como futuros profesionales de simulación, como pioneros dentro de una tecnología, dentro de una forma, una metodología de educación, tenemos que derribar todos estos mitos, tenemos que tomar la teoría y llevarla a la práctica y no solo sentarnos a hacer un feedback que nosotros pensamos que está bien hecho, que está generalmente enfocado en lo que el docente cree y no lo que el alumno necesita. Tenemos que darle estrategia a los alumnos para que podamos evaluar también nuestro mismo feedback y puedan ellos mismos darse cuenta de que pueden ir evolucionando en el tiempo. También cabe destacar que es muy importante la relación docente-alumno. A veces nos pasa de que si picoteamos entre taller y taller y no tenemos una secuencia, una continuidad con el mismo alumno, perdemos también su misma evolución. La idea es que este docente a cargo de esta asignatura y a cargo de estos procedimientos, ojalá esté presente en el 100% de sus mismos talleres, porque se va a dar cuenta de la evolución del alumno y además va a tener una relación de confianza totalmente diferente. También es súper importante que nos demos cuenta y que aprendamos ahora en la baja y mediana fidelidad que nosotros como docentes, como profesores, no estamos a cargo y no somos los dueños de la verdad. De hecho,
no estamos descubriendo el hilo negro, no es una nueva forma de aprendizaje, esto lleva bastante tiempo y la idea es que nosotros no seamos los que entreguemos toda la información, sino que ellos, nuestros alumnos, sean los responsables de autorregular su propio conocimiento. Los invitamos a que hagan feedback, que busquen herramientas, que lean sobre feedback y que estructuren y planifiquen también un feedback dentro de sus actividades, porque no son los últimos 5 minutos de la actividad en donde conversamos aleatoriamente de lo que sucedió dentro de esta actividad, sino que es un momento súper importante que finalmente va a llevar a que el alumno defina cuáles son sus metas, cuáles son las cosas en las que ha mejorado, cuáles son sus debilidades y cómo poder en el fondo disminuir esta debilidad y convertirla en fortaleza. Espero le haya quedado claro, espero que le haya gustado la información. Les dejo el link, les dejo la bibliografía. Espero verlos próximamente en el presencial.